Nosotros le comentábamos a la audiencia temprano que, bueno, esto es una familia, ¿no? La familia de Multimedios Sancasti, que trabajamos de manera conjunta con las diferentes áreas del multimedio, tanto el diario digital, como la radio, como las redes sociales. Y bueno, y esa es una manera, como bien les decía temprano, de trabajar mancomunadamente, ¿no? A través de lo que son, bueno, cada una de las áreas. Y bueno, y esto es un trabajo en conjunto, ¿no? La gente va a poder encontrarlo a partir de esta semana, sí, con los podcasts. Está trabajando con las chicas de redes también con podcasts. Así es, me pareció muy interesante porque uno además le permite a uno escucharse y reflexionar sobre lo que dijo y corregir algunas cosas en las que uno se puede equivocar, pero sobre todo le da a las personas la oportunidad de, en otro momento, en otro espacio, volver a escuchar la conversación y ver que eso le puede servir, que le puede aportar. Y lo puede compartir, ¿no? Lo puede compartir a través de el WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, y bueno, y contenidos muy ricos, ¿no, licenciado? Y acuérdese que, Paola, en esto es rico lo que uno tiene adentro, porque uno puede estar viviendo en Cancún y sentir que le falta algo, estar con la mejor persona del mundo y sentir que le falta algo, porque en realidad esto de lo que uno ve afuera tiene mucho que ver con lo que uno experimenta internamente. Porque la pobreza tiene mucho que ver con las dificultades que uno tiene para agradecer y disfrutar de lo que tiene. Porque hay un índice de pobreza y hay indicadores, sí, es correcto eso, pero entre la gente que tiene determinado índice de pobreza o de riqueza, como se lo quiere, o de necesidades básicas satisfechas, la calidad de la vida y la felicidad que van a tener algunos va a estar determinada por el agradecimiento y por el aceptar lo que están viviendo en ese momento, que no significa una conformidad, sino significa esto es lo que tengo, esto es lo que dispongo y de acá en más puedo posicionarme mejor para lo que viene. Entonces lo que podemos decir que a través de los podcasts, a medida que vayan pasando, el que le resuene a cada uno lo puede tomar. Y si no, lo deja pasar. Como todo en la vida, Ajá. exactamente. Es una herramienta, son unas palabras que tratan de acompañar un proceso, de iluminar otros, y seguramente a alguien les va a servir y a otros en este momento de su vida no les va a servir. Perfecto. Porque además hay muy variados temas y yo creo que estuve escuchando algunos y muy divertidos porque la dinámica de la conversación lo hace fluido. Ajá, buenísimo. Bueno, ahora lo voy a llevar al tema de hoy, ¿no? Y bueno, venimos de un fin de semana largo, extra largo, en donde muchas familias se han reunido a compartir una mesa, otras familias no, ¿sí? Vamos a hablar sobre el Día de la Madre, ¿no? Y cómo se ha romantizado el hecho de ese amor a mamá, pero hay el lado B, ¿no? El lado B del cassette, el otro lado de la tortilla, como quien dice por allí. Una cosa que habría que decir al inicio de la conversación y al final es que lo que va a pasar no pasa a propósito, pero sí pasa y genera muchas confusiones y en algunos casos mucho dolor y en otros mucho resentimiento. A saber, 2 puntos. Hay un autor, un trabajador social que hace muchos años escribió ¿qué tiene que hacer una familia? La familia tiene que instruir al infante, a este niño recién llegado al mundo, a esta niña, en 2 funciones. La función nutritiva, que es la de alimentar, cuidarlo, quererlo, decirle qué lindo que sos, te quiero mucho, que es la función nutritiva, no solamente en lo que hace a lo material, sino en lo psicológico, lo emocional. Caricias positivas, si te quiero mucho, te extrañé. Y por otro lado está la función normativa, que es que esta niña o este niño entiendan y aprendan, desde más pequeño mejor, que los ciclos comienzan y terminan y que hay cosas que hay que abrir y hay que cerrar. A saber, 2 puntos. La famosa canción aguardar, sí, las cositas en su lugar, es un ordenador psíquico, en realidad, porque le enseña al niño que un proceso ha terminado y que tiene que acomodar, guardar eso con lo que estuvo trabajando, jugando, para que se inicie otro proceso. Las familias que entienden eso y acompañan a los niños en la función normativa. Otra, es hora de irse a la cama. Listo, vaya a su cama. No que tengo miedo, no que quiero estar con ustedes, no que se afincan en la cama grande. Y ahí hay un temita. Suena fuerte que en una cama grande haya 3 o que haya un tercero en la cama grande. Si ese tercero es un externo, es la guerra mundial. Pero si ese tercero el hijo también indica una dificultad. Ajá. Y acá hay que ser muy cuidadoso en esto. ¿Por qué? Porque la función normativa es yo te acompaño a tu cama, estoy con vos,
podemos leer un cuento, pero vos tenés que dormir en tu cama. ¿Por qué? Porque ese niño y esa niña le da la posibilidad de trabajar la tolerancia a la frustración. Esto es decir, que este día va a terminar y que va a comenzar otro. Es decir, lo va fortaleciendo. Lo mismo que guardar su juguete, dormir en su cama, esperar que le sirvan la comida, autonomía progresiva. Esto es decir, ahora levanta el plato, después lo vas a tener que lavar. Son todas cuestiones que fortalecen, cuando están bien aplicadas, el desarrollo psíquico de una niña o un niño. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, ahí comienzan los problemitas. Mamá o papá débiles que no van a trabajar, no porque sean malos, lo dijimos al principio, sino porque no saben, no lo sostienen, o le queda más cómodo, y van a guardar los juguetes, van a hacer dormir a sus hijos en la cama grande, y o no van a acompañarlos en el proceso de la autonomía progresiva, que significa levantar tu taza, levantar tu plato, después lo vas a lavar, y que después seguía con andar a hacer las compras, andar a regar el patio. O sea, hay una serie de conductas que van a fortalecer, si se aplican correctamente, o van a debilitar a un sujeto. Y ahí tenemos otra dimensión que es la más desgraciada de todas, por falta de gracia digo, ¿no? Lo de desgraciado, es que a las mujeres siempre se les va a exigir más. Las madres van a exigir más a una mujer que a un varón. Y esto empieza a generar, hablando en términos de la política que le gustaría a Daniel, la grieta entre varones y mujeres. Porque las mujeres terminan siendo expertas en sostener una casa, sostenerse a sí mismos, gestionar su propia comida, su propia ropa, y los varones somos unos ilustres inútiles. Es decir, en la misma matriz formadora hay un atravesamiento cultural que a las mujeres las hace expertas y a los varones le quita muchas habilidades. Y esto necesariamente va a generar algún tipo de resentimiento en las hijas, mujeres. Porque dicen, ¿por qué a mí me pedís tal cosa y a mi hermano o tu hijo, como le dicen, vos le permitís cualquier cosa? Yo no puedo salir a dar una vuelta, pero él puede salir, es más, puede venir con alguien a la casa. Vos, si yo vengo con alguien, vos me matás a mí. Es decir, esa construcción social... Es como que la varita no es la misma para ambos géneros. Exactamente. Ajá. Las mujeres han venido siendo sometidas a una exigencia mucho mayor que los varones. Por eso son más autónomas. O sea, si uno pone en el ejercicio de supervivencia a un varón y una mujer, el varón es altamente probable que muera de hambre, porque no sabe, como dicen, ni atarse los cordones, como decían antes. Mientras que las mujeres tienen una capacidad de gestión. ¿Por qué? ¿Porque sean más inteligentes? No, porque siempre han venido siendo entrenadas para eso. Entonces, una fiesta como la del domingo, del recordatorio del Día de la Madre, para algunos hijos e hijas es un tren fantasma. Claro, porque a la hija, al haber crecido con tanta exigencia, puede tener como un recelo ante la mamá cuando ya es grande, ¿no? Porque hay casos en donde la mamá puede ser extremadamente exigente, que eso puede causar en el crecimiento de la mujer un recelo contra la mamá, ¿no? Y cuando es grande, ¿por qué fuiste así conmigo? ¿Por qué ¿cómo se dice? Me cortaste tantas cosas. Y bueno, llega el día de la mamá y no tiene ganas de ir a pasar con la mamá y tener como un resentimiento, ¿no? Y eso es así, recelo en el mejor de los casos, resentimiento en otros, y hay una desilusión. Lo más grave o lo más complicado de esto es la desilusión que va a haber con respecto a mamá en ese punto. En otra dimensión es saludable la desilusión. ¿Por qué? Porque siempre nos hicieron creer que mamá es perfecta, que mamá nunca se equivoca, que mamá es pura, santa. Entonces uno no vive con la madre que tiene, sino vive con la madre que idealizó. Y ese ideal no se va a condecir con la conducta, porque no son malas mujeres, son lo que aprendieron y lo están repitiendo con las mejores intenciones. No es que lo quieren perjudicar a una hija o un hijo. No. Lo que observamos, además uno ve en la clínica, que fueron mujeres formadas de esa manera, que repitieron y no reflexionaron sobre esa construcción que se depositó sobre ellas a través de la cultura. Es decir, yo soy de la época de que las mujeres tenían que tener una serie de pautas de conducta para ser consideradas buenas mujeres. Y esto tenía que ver con la opinión de los otros, no si eran felices o no, sino lo que los otros decían. Mirá a tu hija cómo andan vestida. O todo tipo de juicio calificativo de manera negativa se bajaba sobre las mujeres,
que tenían otra forma de vivir la vida y no como vivía el común. Entonces podemos decir como que se ha romantizado, digamos, el hecho de que mamá tiene que ser... hay lado A y lado B, como decía yo al principio, la mamá buena, la mamá que ha acompañado, y hay el lado B que, bueno, hay muchas mujeres de hoy en día que a lo mejor no han querido compartir con su mamá, ¿no? Y que llevan ese luto por adentro, podría decirle. Sí, sí, creo que es un enojo que en algún momento se tiene que sanar, porque si no también, cuando uno queda enojado, queda inhabilitado. Porque cuando uno se enoja y repudia a alguien, lo repudia completo. Y las mamás tienen cosas piola, como los papás también, y tienen cosas que son el tren fantasma, sí. El tema es que uno cree que mamá o papá son la luz pura y la luz existe porque hay oscuridad, si no es imposible. En los seres humanos es lo mismo. Simplemente como uno crea una categoría sin pecado, sin mancha, sin error, cualquier error es vivido gravemente. Así, mira, yo estoy siendo padre, yo estoy siendo mamá, voy a hacer lo mejor que pueda. Claro. Seguramente vos, cuando a vos te toque, lo vas a poder mejorar. Sí. Pero como se ha pontificado tanto lo de la mamá, es difícil, es muy difícil observar lo que hay una autora argentina, Sheldon, que vive en Inglaterra, que escribió un libro que se llama Madre, Virgen y Puta. Obviamente no es un libro que sea tendencia, no es un documento que sea tendencia, pero ella trabaja sobre las perversiones femeninas. Los varones perversos vamos a tomar el cuerpo del otro como una fuente de satisfacción. Por eso los abusos son, introduzco el dedo, lo penetro al otro, no importa si es niño o niña, tiene que ser alguien cuando yo ejerzo el poder. Sí. Esa es la perversión masculina, sí. La irrupción en el cuerpo del otro. Sí. Sin embargo, hay muy poco escrito en esa, y tiene mucho menos prensa, la perversión femenina. Porque si hay perversos masculinos, sí, tiene que haber perversos femeninos. O sea, o nos quitaron la mitad de la información. Entonces, desde ese punto de vista, Sheldon dice que la mujer no va a penetrar al otro, se va a apropiar del otro y va a ser una parte de él, ese hijo. Y son esas madres que le viven la vida a los hijos o a las hijas. ¿Por ejemplo? Comienza con esto de el desfile de modelo de jardín, sí, que hay una nena o un nene que siempre es tan impecable, sí, y que es la super mamá y está para todo. Sí. Y uno lo observa al final, que es la mamá que le va a cocinar a la nena cuando se va a estudiar afuera y que todo el tiempo le está viviendo, decir, no, mi hija me cuenta todo. Sabemos toda la una de lo otro. Perdón, son personas que van a vivir la vida del hijo como propia y eso se puede medir, está medido, es decir, tiene que ver con esta falta de interioridad de las madres, con falta de proyecto propio, que están interactuando 5, 7, 10, 15 o 20 veces por día con sus hijos que viven, no en la casa, que viven afuera y cuando no están en la casa, ¿dónde estás? Te paso a buscar, ¿qué haces? ¿Querés que comamos esto? ¿Querés que hagamos lo otro? Es decir, son mujeres que han conectado su vida a la de la hija más que con la del marido o con la de las propias amigas. O sea, si uno va a la interacción, vamos a la interacción de la comunicación a través de WhatsApp, por ejemplo, dialogan mucho más con sus hijas y mucho más veces que con sus amigas, porque le viven la vida a la hija. Si la hija tiene determinado problema, la madre dice al padre, hace esto. Es decir, la centralidad de la vida de las perversas está dada en los hijos o en las hijas, no en su propia vida. No es que lo deban desatender, no. Simplemente que la centralidad no puede ser la vida del hijo o la hija, porque eso quiere decir que ha habido un desplazamiento del eje de la vida y de la centralidad de la misma, porque yo estoy viviendo a través de mi hija o mi hijo y no de la mía. Y eso es, en otra dimensión, es como meter el chico en la cama. Hay un tercero en la cama. O sea, mi hijo está en la cama, entonces yo no puedo tener intimidad. De la misma manera, vivo dialogando con mi hijo y dialogo más con mi hijo y mi hija que con mi compañero o compañera. Ese es un indicador de esa perversión femenina de la que habla Sheldon. Y en el caso de, de ese amor-odio que puede tener, ¿no?, la mujer hacia la mamá, porque puede tener, el amor en ciertas ocasiones y ese odio que viene arrastrando, ¿no?, de la niñez, de la adolescencia, ¿cómo lo sano, no? Ya soy grande, me doy cuenta que tengo ese amor-odio con mamá, ya sea un varón o una mujer hacia la mamá, ¿cómo lo sano?
Me parece que eso hay diferentes estrategias terapéuticas para trabajar, pero tiene básicamente que ver con aceptar que mamá es un ser humano y que tiene un montón de dificultades. No es que me las dedica a mí. Ella creyó que era lo mejor y lo hizo. Eso se ve del otro lado del mostrador, se ve claramente cuando las mujeres están en pareja con un muchacho, que ese muchacho no puede dejar de hablar con la madre todos los días por teléfono, no puede dejar de ir a verla. Es más, los domingos la familia no es la familia de él, no, es la familia de mamá. Y ahí tenemos una dificultad porque no se fue asumiendo que yo elegí una nueva pareja, yo elegí una propia familia. No es que voy a desatender a mi mamá, pero no puedo vivir colgado de lo que mi mamá haga o no haga. Una vez trabajando en el taller en salud mental, contando las experiencias de las estudiantes, decía que una tenía un novio, que el novio tenía que todos los domingos ir a almorzar con la madre. Sí. Porque se había quedado sola, porque acá estoy sola con los perros, nadie se acuerda de mí. O sea, manipulaba sistemáticamente a su hijo a través de la enfermedad, del sentirse pobrecita, y le tomaba toda la atención. Ahí tenemos un ejemplo de esto. Entonces, de este lado del mostrador es más fácil verlo, y cuando estos enojos que tenemos con papá o con mamá tienen que ver con que nosotros creíamos que papá o mamá iba a hacer otra cosa. Y papá y mamá fueron lo mejor que pudieron. No es que estuvieron así como le voy a perjudicar a mi hijo o a mi hija. Hicieron lo mejor que pudieron. Pero uno logra eso, entender más fácilmente cuando es papá o mamá. Recién se da cuenta todas las dificultades y todas las equivocaciones que uno va a cometer con las mejores intenciones con los propios hijos. Y hay dos opciones cuando uno ya es grande, ¿no? O repetir lo que me pasó de niña o hacer todo lo contrario. De opción de arranque, como dirían los digitales, es hacer lo mismo. Si no, me pongo en la otra punta. Y ninguna de las dos sirve. Ajá. Porque cuando yo estoy enojado con mi papá, Sí, y repudio todo lo de mi papá, dejo lo lindo, lo valioso que tuvo mi padre. Y si hago lo mismo, hago lo valioso, lo positivo, pero también hago lo que él no pudo resolver. O sea, ese es el gran desafío del crecimiento. Tomar lo mejor de cada uno, de papá y de mamá, y entender, esto lo quiero para mí y esto lo dejo porque esto no me corresponde, esto es parte de la historia que él no pudo en algún momento resolver, que él no pudo elaborar, que no tuvo las herramientas. No somos quien para juzgarlo. claro, claro. Entonces, eso es un desafío muy, muy grande. Entonces, lo principal sería darme cuenta, ¿no? Que hicieron lo mejor que pudieron, que no lo hicieron con mala intención y discernir, ¿no? Ahí hay como dos niveles. Uno es el nivel cognoscitivo, es decir, me doy cuenta, Ajá. acepto que mi mamá o mi papá tienen esto muy piola y esto era el tren fantasma. Sí. Listo, yo voy a fortalecer esto. Primer paso. El segundo paso es aceptar que no lo hicieron a propósito. Uh-huh. Porque el resentimiento que tenemos los hijos, creemos que papá o mamá hicieron algo a propósito. Y no es porque no pudieron más o hicieron lo mejor que entendieron. Ese es el segundo paso, la aceptación. Conozco, acepto, así puedo comprender y tomo lo que me sirve y me desafío de lo que ya no me sirve para esta etapa de mi vida, para este momento. Perfecto. Esa sería como la manera, digamos, de sobrellevar, ¿no? La situación. Yo creo que es la manera de resolverla. Porque uno vive sobrellevando cuestiones. Ah, bien. Y entonces así vive también, sobrellevando, sobreexigido. Entonces ahí tenemos parte de este malestar de la cultura que estamos muy exigidos, como hablábamos en el programa anterior, para lograr determinados objetivos externos y con poco espacio, con poca energía y poco tiempo para trabajar sobre lo interno. Ahí estamos en una tensión. Hoy es un mundo materialista, entonces lo que logramos lo tenemos que mostrar. Estar en paz con mamá o papá no es algo que podamos mostrar en Instagram. Entonces, la foto sí la podemos mostrar, aunque estemos odiando. El tema es que es un valor que no es demostrable, entonces no está tan reputado socialmente. Porque hay que ir con mamá o hay que ir con papá. No importa en las condiciones. Hay que estar. Hay que estar. Y la foto tiene que estar y publicada. Exactamente, y todos tenemos que sonreír en ese momento. Ay, Dios mío, de la vida que vivimos, ¿no? Hoy en día.
Así es. Bueno, le contamos a la audiencia que todas nuestras conversaciones y otras más y otros temas también pueden encontrarlos a través de nuestras redes, sí, a través de todo lo que es Multimedios Sancasti, ¿no? A través de las redes, a través de la radio, vamos a ir replicando estas conversaciones con la tribu, ¿así es? Así es. Así que bueno, ha mutado entonces el nombre para poder unificar, digamos, este ciclo de charlas que van a poder encontrar a través de los podcasts de Multimedios Sancasti, a través de la radio también. Muchas gracias, licenciado, por la visita. Gracias, Paola, y gracias al Multimedio por permitir este espacio de conversación.